¿Qué onda, mis cracks? Soy su amigo Omarzoide y hoy venimos con un tema crucial, especialmente con estos calorones que nos están derritiendo. ¿Sabías que durante el calor extremo tus llantas pueden convertirse en una bomba de tiempo? Así como lo oyes, una auténtica bomba de tiempo rodante. No es para espantarlos, pero sí para que le pongamos atención, porque la seguridad, amigos, es primero. En este video les voy a desmenuzar todito sobre cuánta presión deben tener las llantas de tu auto en verano. No es solo para evitar accidentes, sino también para que ese dinerito que tanto nos cuesta ganar no se nos vaya en combustible extra o en cambiar llantas antes de tiempo. Vamos a ver cómo mantenerlas en su punto óptimo para que rueden seguras, eficientes y duren un montón. Así que agárrense, que esta información vale oro y puede salvarles de un buen susto. Prepárense para convertirse en unos verdaderos expertos del cuidado de llantas en climas cálidos. Les voy a dar los tips, los secretos, todo, para que sus neumáticos no sufran las consecuencias del verano. Desde entender por qué el calor es su archienemigo hasta los trucos para mantenerlas en perfecto estado. Así que ya lo saben, si quieren proteger su nave, su bolsillo y, lo más importante, su vida y la de los suyos, no se pueden perder este video. Comenzamos esta aventura sobre ruedas. Bueno, mis pichones, entremos en materia. ¿Por qué rayos el calor se ensaña tanto con nuestras pobres llantas? Pues la ciencia es bastante sencilla, pero sus efectos pueden ser catastróficos. Imaginen que el aire dentro de sus llantas es como un montón de personitas diminutas que, cuando hace calor, se ponen a bailar y a moverse con mucha más energía. Esta energía extra hace que ocupen más espacio, se expanden, y al expandirse dentro de un espacio limitado como es la llanta, pues la presión interna sube, y sube como la espuma de una buena cerveza en día caluroso. Es física pura, amigos, no hay truco. Ahora, aquí viene el dato clave. Los expertos calculan que por cada aumento de aproximadamente 10 grados Celsius en la temperatura ambiente, la presión dentro de sus llantas puede aumentar alrededor de un PSI. Un PSI. Puede sonar a poquito, ¿verdad? ¡Ay, Omar Gate! ¡Qué exagerado por un solo PSI! Pero no, mis cracks, no lo subestimen. Si la temperatura sube 20 o 30 grados, que en verano es pan comido en muchas ciudades, ya estamos hablando de 2 o 3 PSI extra. Y si no partimos de la presión correcta, esto puede ser la diferencia entre un viaje tranquilo y una pesadilla en la carretera. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque este aumento de presión no es un juego. Puede provocar un desgaste irregular de la llanta, haciendo que se gaste más por el centro y menos por los lados, acortando su vida útil de forma dramática. Además, una llanta sobreinflada tiene menos superficie de contacto con el pavimento, lo que se traduce en un menor agarre. Imaginen eso en una curva o en una frenada de emergencia. Y en los casos más extremos, mis valientes, cuando la presión sube demasiado y la llanta ya tiene algún daño o está vieja, ¡pum!, puede ocurrir un reventón. Una explosión súbita que nos haga perder el control del vehículo. Un peligro total. Muy bien, ya entendimos que el calor es como el villano de la película para nuestras llantas. Pero entonces, ¿cuál es el número mágico? ¿Cuál es esa presión ideal que debemos buscar, especialmente cuando el sol está que arde? Pues, mis queridos conductores precavidos, la respuesta no es un secreto guardado bajo 7 llaves. Está más cerca de lo que creen. La presión recomendada por el fabricante de su vehículo es la clave, el santo grial de la seguridad de sus neumáticos. Y esta información la pueden encontrar generalmente en 2 lugares muy accesibles. El primer lugar donde deben buscar es en el manual del propietario de su auto. Sí, ese librito que a veces ignoramos, pero que guarda tesoros de información. Ahí, el fabricante especifica claramente cuál es la presión adecuada para las llantas delanteras y traseras, a veces incluso diferenciando si el coche va con poca o mucha carga. El segundo lugar, y a veces más práctico, es una etiqueta o pegatina que suele estar ubicada en el marco de la puerta del conductor, a veces en la tapa del depósito de combustible o incluso en la guantera. Así que a buscar se ha dicho. Generalmente estos valores oscilan entre los 30 y 35 PSI para la mayoría de los coches de pasajeros. Pero siempre, 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 sigan la recomendación específica de su fabricante. Ahora, aquí viene el consejo de oro para el verano. Cuando hace mucho calor, la tentación podría ser inflarlas un poquito menos pensando que el calor ya las va a expandir. Error. O peor aún, inflarlas de más por si acaso. Doble error.
En época de calor, lo crucial es asegurarse de que las llantas estén infladas a la presión recomendada por el fabricante, pero medida en frío. Es decir, antes de haber rodado mucho con el coche o cuando haya estado estacionado un buen rato, idealmente por la mañana. No deben inflarlas por encima de lo recomendado pensando que así compensan algo. Si el fabricante dice 32 PSI, son 32 PSI en frío. El sistema ya está diseñado para soportar las variaciones normales de temperatura. Mucho cuidado con eso, que es fundamental. Perfecto, ya sabemos dónde encontrar la presión correcta y que debemos medirla en frío. Pero, ¿qué pasa si nos pasamos de listos o simplemente nos descuidamos y nuestras llantas andan por la vida demasiado infladas o, por el contrario, más aguadas que gelatina en el desierto? Ambas situaciones, mis camaradas ruteros, son un boleto directo a problemas serios, y no queremos eso. Empecemos por el escenario de las llantas sobreinfladas, esas que parecen a punto de reventar como globo de fiesta. Cuando una llanta tiene más aire del que debería, se vuelve más rígida, como una piedra. Esta rigidez excesiva tiene varias consecuencias negativas. Primero, la superficie de contacto con el asfalto se reduce significativamente, concentrándose principalmente en el centro de la banda de rodadura. Esto significa menos agarre, menos tracción, lo que se traduce en una mayor distancia de frenado y un comportamiento más errático del coche, especialmente en curvas o sobre pavimento mojado. Imaginen que sus zapatos tienen suelas muy pequeñas y duras. Sería difícil mantener el equilibrio. Además, ese contacto concentrado en el centro provoca que esa parte de la llanta se desgaste muchísimo más rápido que los hombros, llevando a un desgaste irregular y prematuro. Y ni hablar de la comodidad. Sentirán cada bache como si estuvieran sentados sobre una tabla. Ahora vámonos al otro extremo, las llantas desinfladas o con baja presión. Estas son las que se ven como si estuvieran tristes, apachurradas. Aquí el peligro es igual o incluso mayor. Una llanta con poco aire se deforma excesivamente al rodar, lo que genera una fricción interna brutal. ¿Y qué produce la fricción? Exacto, calor. Muchísimo calor adicional al que ya provoca el ambiente. Este sobrecalentamiento debilita la estructura interna de la llanta, aumentando drásticamente el riesgo de un reventón, especialmente a altas velocidades o en viajes largos. Además, una llanta baja aumenta la resistencia a la rodadura, lo que significa que el motor tiene que trabajar más para mover el coche, disparando el consumo de gasolina. Y por si fuera poco, los flancos de la llanta sufren un estrés enorme y se corre el riesgo de dañar el rin si se golpea un bache. En ambos casos, sobreinfladas o desinfladas, el riesgo de accidente es altísimo. Así que ni más ni menos, justo lo que indica el fabricante. Muy bien, mis cracks. Ya somos casi unos doctores en llantas, pero ahora vienen los consejos prácticos, los trucos del abuelo sabio para que sus neumáticos no solo sobrevivan al verano, sino que lo hagan con estilo y seguridad. El primer mandamiento, y el más importante, es: revisarás la presión de tus llantas regularmente. No es algo que se haga una vez al año, para nada. Lo ideal es hacerlo al menos una vez por semana, o como mínimo cada 15 días, y siempre antes de emprender un viaje largo. Tómense 5 minutitos, no es nada, y puede marcar una diferencia enorme. Esta revisión debe incluir, por supuesto, la medición con las llantas en frío, como ya les expliqué. Segundo tip de oro: háganse de un buen medidor de presión, un manómetro. Los hay digitales, que son muy precisos y fáciles de leer, o los clásicos de aguja. Tener uno propio en la guantera es una maravilla porque pueden verificar la presión donde sea y cuando sea. Si no tienen uno, o mientras consiguen el suyo, pueden ir a una gasolinera, pero ojo, busquen una que sea confiable, donde los equipos estén bien calibrados. A veces, los medidores de las gasolineras no son los más exactos del mundo, así que si pueden contrastar con uno propio de vez en cuando, mucho mejor. Y un detalle que muchos olvidan: no se olviden de la llanta de refacción. De nada sirve tenerla si al momento de necesitarla está desinflada. Revísenla también con la misma frecuencia. Y aquí van otros consejitos extra para consentir a sus llantas en temporada de calor. Si tienen la posibilidad, intenten evitar circular durante las horas de calor más extremo, usualmente al mediodía o primeras horas de la tarde, cuando el asfalto está que hierve. Si deben hacerlo, moderen la velocidad y eviten maniobras bruscas. Además, no se enfoquen solo en la presión. Echen un vistazo general al estado de sus llantas.
Busquen grietas, chipotes, objetos incrustados o cualquier signo de desgaste anormal. Y ya que están en eso, revisen también el estado del rin, que no tenga golpes fuertes. Y consideren verificar la alineación y el balanceo de sus llantas periódicamente, ya que una mala alineación también provoca un desgaste irregular y prematuro, y más con el calorcito. Amigos, amigas, hemos llegado al punto crucial, la reflexión final de esta cátedra sobre el cuidado de las llantas en el calor infernal. Y quiero que esto se les quede grabado a fuego. Sus llantas son, literalmente, el único punto de contacto entre su vehículo y el asfalto. Imagínenlo. Todo el peso del coche, la potencia del motor, la capacidad de frenado, la dirección, todo, absolutamente todo, depende de esas 4 o a veces más piezas de caucho. Por eso, cuidarlas, especialmente en épocas de calor extremo como el verano, no es una opción, no es un si tengo tiempo lo hago, es una cuestión de pura y dura seguridad. Es pensar en ustedes, en sus familias, en los demás conductores. No se trata solo de evitar una multa o de que el coche se vea bonito. Se trata de prevenir accidentes que pueden tener consecuencias muy graves. Una llanta en mal estado o con la presión incorrecta puede ser la diferencia entre llegar a salvo a su destino o protagonizar una historia muy triste. Así que, por favor, tomen estos consejos en serio. Revisen sus llantas, manténganlas con la presión adecuada, estén atentos a cualquier señal de alerta. El calor es un factor de riesgo importante, pero con conocimiento y un poquito de atención, podemos minimizar esos peligros y seguir disfrutando de nuestros viajes con tranquilidad. Y ahora, como siempre, quiero escucharlos a ustedes. ¿Tienen alguna duda específica sobre la presión de sus llantas? ¿Alguna experiencia que quieran compartir relacionada con el calor y los neumáticos? Déjenmelo todo aquí abajo en los comentarios. Me encanta leerlos y que esta comunidad crezca con el conocimiento de todos. Y si este contenido les pareció útil, si aprendieron algo nuevo que les pueda servir, no sean tímidos y regálenme un buen like. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse más videos sobre seguridad vial, mantenimiento automotriz y un montón de tips para que su nave ande siempre al 100. Y por supuesto, activen esa campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba una nueva aventura o un nuevo consejo. Uf, mis cracks, qué viajecito nos aventamos hoy por el mundo de las llantas y el calor. Espero que esta información les sea tan útil como una bebida helada en pleno desierto. Porque, en serio, amigos, este tema de la presión de los neumáticos, especialmente cuando el sol aprieta como si quisiera derretir el asfalto, es vital. No es choro, no es para meterles miedo, es para que todos andemos más seguros y tranquilos por esas carreteras de Dios. Piénsenlo. Unos minutitos de revisión pueden ahorrarnos un problemón gigantesco. Así que ya lo saben, mis aventureros motorizados, a tratar a sus llantas con el cariño que se merecen. Son las zapatillas de su nave, y nadie quiere correr un maratón con los zapatos mal puestos o a punto de reventar. Revisen esa presión, estén atentos a los consejitos que les di, y verán cómo sus viajes son más placenteros, y sobre todo, mucho más seguros. Porque al final del día, lo que todos queremos es llegar bien a nuestro destino, ¿no es así? Y si podemos ahorrar un poquito de gasolina y hacer que las llantas duren más, pues qué mejor. Bueno, mis valientes, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ya saben que me encanta compartir estos datos con ustedes. No olviden dejar su comentario, su like poderoso si les gustó. Y si no están suscritos, ¿qué esperan, pichones? Píquenle a ese botón. Yo soy su amigo Omar Gate, y como siempre les digo, a darle que es mole de olla. Nos vemos en la próxima aventura. Chido. Bye.